Me dice, ya está con nosotros Agustín Vázquez, periodista, para hablar de Inglaterra, un clásico de 200 años. Bienvenido, Agustín, a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Cómo estás? Lisandro, buen día, ¿me escuchás bien ahí? Maravilloso, mejor, creo que se escucha muy limpia y se te ve bien. Veo que estás un poco fresco en el lugar que estás. Aquí ha levantado un poco la temperatura. Estoy al aire libre y pido disculpas por este pelo revuelto, pero bueno, estoy en un lugar abierto. Sí, como decías vos, bueno, se viene un clásico futbolístico para la selección argentina. El otro día por ahí se generaba algún debate en redes. Creo que por ahí funcionó un poco como disparador de una conversación entre nosotros. Sin duda que Inglaterra es uno de los clásicos o de los principales rivales de la Argentina en materia futbolística, incluso por cuestiones que obviamente exceden lo deportivo. Sí sostengo que el principal rival y el principal clásico de nuestro seleccionado en términos históricos es Brasil, más allá de que Argentina y Brasil no se cruzan en mundiales desde Italia 90, partido muy recordado, pero la realidad es que en un segundo escalón yo sí diría que junto a Alemania, y por motivos diferentes cada uno, Inglaterra ocupa ese lugar especial. ¿Por qué genera? ¿Por qué vos decís? Porque está la discusión alrededor de lo estrictamente deportivo, que si mal no recuerdo fueron 6 los cruces oficiales en mundiales que tuvo la selección con Inglaterra, en fase eliminatoria en el 86, en el 66, en el 86, bueno, también en el 66 creo que se jugaba distinto. Sí. En el 86... Este va a ser el sexto. El de mañana va a ser el sexto por mundiales. El primero fue en fase de grupos en Chile 62, ganó Inglaterra 3-1 en la ciudad de Rancagua. 4 años más tarde, el mundial siguiente que se jugó en Inglaterra y que ganó Inglaterra, y es la última y única vez que los Leones se consagraron campeones del mundo. Fue un cruce, como decías vos, de cuartos de final, muy recordado, partido muy parejo, que ganó Inglaterra por 1-0 con un gol de cabeza, y en el que un árbitro alemán expulsó al capitán argentino y emblema de Boca, que falleció el sábado pasado, el día que Argentina jugaba con Suiza. Hablo de Antonio Ubaldo Ratín. Una expulsión muy poco clara. En esa época no existían las tarjetas ni amarilla ni roja, y debido al hecho de que nadie en el estadio entendía qué era lo que estaba pasando, porque el árbitro estaba expulsando a Ratín, pero nadie podía observar una tarjeta ni darse cuenta de qué conversaban, a partir del mundial siguiente, en México 70, ya se empezaron a ver las tarjetas amarilla y roja. Claro, verbalmente lo expulsó en ese momento el árbitro, y el otro asumo que se hacía el sonso en algún punto. Sí, ni siquiera queda claro, porque había habido una infracción bastante menor, incluso menor para los parámetros de la época. Es decir, hoy no se juega como se jugaba en aquel entonces. Bueno, sin embargo, expulsaron a Ratín, que era uno de los símbolos del seleccionado. Ratín en protesta. Hay algo que nunca quedó claro porque no quedaron imágenes. Él siempre aseguró que en un momento se sentó en una alfombra roja que estaba reservada para la reina, para Isabel II, y también pasó por uno de los banderines de la cancha que tenían la bandera del Reino Unido, y la estrujó. Y dice que puteaba obviamente en español a los hinchas ingleses, que no debían entender nada. Argentina se quedó con 10. El partido continuó con paridad y ganó Inglaterra por 1-0. Tuvieron que pasar 20 años desde eso para tener un nuevo cruce mundialista entre la Argentina e Inglaterra. Fue en México 86, en el Azteca. Obviamente es el partido más conocido, más recordado, más documentado. Ahora hay una película muy buena que todavía está en algún cine argentino, que se llama El Partido, basada en un libro del periodista Andrés Burgo. El libro se llama igual, El Partido, y es toda una investigación que no solo habla de lo deportivo, sino de todo el contexto histórico, geopolítico, que obviamente rodeaba aquel cruce de cuartos de final, que Argentina ganó 2-1, con 2 goles inolvidables, por distintas razones, uno y otro, de Diego, y el gol de Gary Lineker.
Y después tenemos los cruces de Francia 98 por octavos de final en Saint-Étienne, y el cruce de 2002. Pero bueno, si querés nos vamos metiendo en cada uno, porque cada uno tiene perlitas, tiene condimentos, encuentros que incluso para los que tenemos, en mi caso, casi 40, y vos y yo somos de la misma camada, el del 98 que lo vivimos con 11 años de edad. Exactamente. No lo vamos a olvidar jamás tampoco. Batistuta, Alan Shearer, Zanetti, porque nosotros en ese partido íbamos cayendo 2-1 y lo volvemos a empatar con el gol de Zanetti, con esa jugada preparada, tiro libre de Verón, y Zanetti saliendo de atrás de la barrera para cruzar al palo del arquero. Después de ahí nos fuimos a los penales, con Carlos Lechuga Roa. Los 4 goles del partido, el partido terminó 2-2 y se definió 4-3 por penales en favor de Argentina. Los 4 goles ocurrieron en el primer tiempo reglamentario, en los primeros 45 minutos. De arranque, la Argentina tuvo el gol de Batti, como decís vos, un gol de penal, tras una supuesta falta, yo creo que no fue, del arquero David Seaman al Cholo Simeone. El Cholo muy vivo, la fabricó. De hecho, mi opinión es que el arbitraje ese día del árbitro danés fue muy malo, fue malo para los dos lados. Ninguno de los 2 penales que sancionó, uno por lado, fue penal realmente. A los pocos minutos hubo un penal en favor de Inglaterra por una falta invisible del ratón Ayala a Michael Owen. Si uno ve la jugada, el ratón hace un esfuerzo bárbaro por no tocar a Owen, no lo toca, Owen se zambulle muy vivo, el danés sanciona penal, compensa de algún modo el penal anterior, y Alan Shearer lo patea arriba muy bien, Roa adivina el palo y no llega. A los pocos minutos de eso, lo da vuelta a Inglaterra con un golazo de Owen. Owen en ese momento tenía 18 o 19 años. Peticito y entrando, bueno, como si fuera Hendrick, que no anduvo en este mundial, pero de ese estilo, ¿no? Aparte muy frontal, si no me acuerdo ese gol. Bien frontal fue. Sí, queda. En realidad habría que volver a verlo porque a priori uno diría quedó mal parada Argentina, pero la velocidad de Owen expone mucho más. El ratón Ayala al día de hoy, hace poco lo contó con Juan Pablo Barsky en su ciclo Clank, dice, ¿cómo un defensor, hablando de sí mismo, dice, cómo un defensor central va a quedar parado marcando de frente? Yo me tendría que haber perfilado y esperarlo de costado. Bueno, Owen se la tira larga, pasa a Chamot, pasa a Ayala y hace un golazo. Así que en pocos minutos nos dieron vuelta, baldazo de agua fría, y al final del primer tiempo, un primer tiempo que tuvo un Ariel Ortega en un nivel superlativo, se produce este tiro libre, una falta, si no me equivoco, de Sol Campbell sobre el Piojo López de espaldas, en la puerta del área, en la media luna, y una jugada preparada del cuerpo técnico de, recordemos, Daniel Pasarela y ayudante de campo el Tolo Gallego y Alejandro Sabela. Zanetti, como contabas vos, se desprendió de la barrera. Zanetti siempre fue diestro, siempre jugó por derecha y era diestro. Le mete un zurdazo de cachetada con cara externa del botín izquierdo y la clava prácticamente al ángulo. Ese fue el empate que trajo alivio, no me olvido más. Me acuerdo de dónde lo vi, con qué amigo del colegio. Ese fue con la camiseta azul también, con la suplente. Con la azul. Ese sí se jugó con la suplente, como mañana. Exactamente. Como mañana y como en el 86. De hecho, hay una anécdota que si hay tiempo, después la contamos de lo que fueron las camisetas azules del 86, porque ese es un capítulo aparte. Bien. Pero terminamos con el 98. 98, 2-2, terminó los 4 goles en el primer tiempo reglamentario, y a penales, en ese momento, Barbita, Candadito, no me acuerdo mucho de la indumentaria, sí me acuerdo del candadito de Carlos Lechuga Roa, que en ese momento atajaba en España, pero no me acuerdo en qué conjunto, en el Málaga, ¿puede ser? Creo que estaba en el Mallorca. En el Mallorca. Con Emera. Me parece que no atajó Málaga, probablemente el Mallorca, él había atajado en Racing y en Lanús, por ejemplo. Atajó 2 penales, le tapó a Paul Ince, que era uno de los mediocampistas ingleses, y a David Batty, el último, se llamaba Batty, pero con doble T-Y. Para Argentina habían metido todos menos Hernán Crespo. Crespo erra el segundo penal argentino. Recordemos que mete la Bruja Berti, mete Shearer, erra Crespo y Roa le ataja a Paul Ince, es decir, Roa compensa el fallo de Crespo. Y después, bueno, mete Verón, Gallardo, el ratón Ayala. Y para los ingleses, cuando falla Batty, se define la serie y se sabía que Argentina iba a enfrentar a Holanda en Marsella solo 4 días después.
Luego vino la eliminación contra Holanda, un partido muy, muy parejo, un 2-1. Pero sí quedó siempre la satisfacción de poder eliminar nuevamente a Inglaterra. Y el último cruce mundialista al día de hoy es el de la fase de grupo de 2002 en la ciudad de Sapporo, en Japón. También un encuentro parejo. No fue un encuentro lindo de ver, incluso para el neutral. En el primer tiempo Inglaterra se encontró con un penal por una infracción leve, pero falta al fin de Mauricio Pochettino. Cobrada por él, aparte si mal no recuerdo, cobrada por tal vez el ícono de lo que es un árbitro europeo, que era el pelado Pierluigi Collina. Fue el árbitro. Mira, no recordaba que había sido Collina, sí, uno de los árbitros más icónicos de los 90 y los primeros 2000. Y es que de hecho había dirigido rodilla, esa cabeza de rodilla cualquiera la retiene, como la de uno, obviamente. Había dirigido Argentina-Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Argentina, que aparte venía degollando. Argentina venía invicta, era la máxima favorita para ese mundial. Si mal no recuerdo, invicta en la clasificación de las eliminatorias y que había arrancado ganando 1-0 con gol de Batistuta, ¿no? A Nigeria. Sí, la Argentina había perdido únicamente contra Brasil en las eliminatorias 3-1, pero había tenido un andar, como decís vos, espléndido, había terminado primera y había logrado la clasificación varias fechas antes. Le tocó un grupo difícil, se hablaba del grupo de la muerte, el grupo F del 2002, con Nigeria, Inglaterra y Suecia. Curiosamente, Suecia terminó primero. Con gol de Bati se le había ganado 1-0 a Nigeria. Luego vino esta derrota con el gol de Beckham de penal contra Inglaterra y el 1-1 recordado en Suecia que nos dejaba fuera porque Suecia e Inglaterra habían sumado 5 puntos y la Argentina tenía 4. Fue una enorme decepción para un seleccionado brillante, en realidad, sí, si analizamos. Y aparte, en ese momento era... hoy con 4 puntos en este mundial, entrabas caminando, muchísimos de los que entraron, no ni siquiera como tercero, sino como segundo, entraron con 4 puntos. Y ahora en este mundial de mayor cantidad de 48 selecciones... ¿Cómo? De 48. De 48 selecciones, perdón. Gracias por notar que me estaba faltando el número. Con 4 puntos entrabas caminando a los 16avos de final. Ese equipo que venía degollando se quedó en un mundial que aparte tuvo también una particularidad, creo yo, y se habló mucho en ese momento, de la exigencia que Marcelo Bielsa le puso a un conjunto que venía con jugadores que, por ejemplo, habían entrado de Oberón, si mal no recuerdo, había jugado hasta con el Manchester United casi hasta el final de la temporada y se incorpora 3 días antes a la convocatoria. Venían muy fundidos en ese equipo, cosa que en algún punto tiene alguna similitud. Lo que a mí le da el saber y entender pasa un poquito con esta selección de venir de jugar muchos partidos. ¿Qué regla general para todo? Hoy en España-Francia vas a tener jugadores del Arsenal, jugadores que jugaron en el Bayern Múnich y en el PSG. Obviamente todos están cansados, pero los efectos se hacen sentir, ¿no? Y se hicieron sentir en ese 2002. Sí, es algo que, como decís vos, es transversal e independientemente de nuestro seleccionado, tiene que ver con los calendarios a los que nos tiene acostumbrado el fútbol profesional de más alto nivel. Tal vez no ocurre, por supuesto, no con las 48 selecciones, ni con las 32 cuando jugaban 32 o 24 o 16, pero sí algunas selecciones tienen muchos jugadores que han disputado entre 50 y 60 partidos al año. Recordemos, por ejemplo, la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal se jugó el sábado 30 de mayo y el Mundial empezó el 11 de junio, es decir, 11 días de diferencia o 12 días de diferencia. En el caso de la selección de 2002 se da una situación similar. Por ejemplo, vos nombrabas el caso de Verón, tenés el caso de Diego Placente, que había disputado la final de la Champions a fines de mayo para Bayer Leverkusen contra el Real Madrid, que gana el Real Madrid con el golazo de volea de Zidane. Y rápidamente tuvo que viajar al Mundial y era un jugador suplente que tuvo que ser titular por la lesión de Ratón Ayala con un enroque en esa defensa. Claro, que se rompe calentando. Se desgarra en la entrada en calor, era el capitán, la entrada en calor contra Nigeria. Lo que se dice, se sabe que antes del Mundial de Japón-Corea, Argentina
la primera fase, incluso si terminaba primero y avanzaba, iba a jugar todo en Japón, no en Corea. Antes de viajar a Japón, la selección hizo una pequeña concentración en Roma, en el campo deportivo de la Lazio. Y se dice que fiel al estilo y de la exigencia física y de la forma de jugar que tenía Bielsa, y que era la que le había traído tantos buenos resultados, él y el profe Bonini, que más allá de todo son muy queridos y muy respetados por todos los jugadores de esa selección, tal vez exigieron de más a los jugadores o incluso se hicieron ejercicios vinculados a la presión, que era una marca registrada de aquel equipo, y tal vez, el desgaste físico era importante. En la actualidad, sí. Lo que vos marcás, sí me parece que el cuerpo técnico no intentó hacer algo similar, sino que está tratando de dosificar cargas, tanto en la preparación previa como en los entrenamientos, y de que los jugadores se recuperen. Lo único que por ahí representa en este sentido un interrogante es si bien Scaloni ha utilizado a todos los jugadores de campo en algún momento, algunos solo 20 minutos contra Jordania, como Valentín Barco, claro, otros un rato más, si bien ha utilizado a todos los de campo, la mayoría de los que entran, ya sea de arranque o luego, son 17 jugadores aproximadamente, 18 recién porque el Flaco López tuvo minuto contra Suiza, pero por ahí ese es el único interrogante de por qué hay otros jugadores que no contribuyen a esta renovación. Bueno, lo que hablábamos el otro día, los cambios básicos vienen siendo Molina por Montiel, o Montiel por Molina, 9 por 9 si Julián. Estamos bien, o 9 más 9 si tenemos que transpirar sangre como nos pasó en los últimos 3 partidos. Recién estaba viendo y buscando, no lo tengo confirmado, no está preciso si en el 62 se usó la camiseta celeste y blanca o si usó una azul. Lo que es seguro es que las 2 veces que fuimos, decías vos, con la camiseta suplente, con la azul, ganamos, en los otros se nos complicó más. ¿Vos creés que hay algún aspecto cabalístico alrededor de esto? ¿Qué estará pensando el doctor Carlos Salvador Vilardo alrededor de esto, con la casaca que hay que ponerse? Bueno, el doctor probablemente esté conforme con porque al parecer hubo un pedido de AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, para que el equipo pueda utilizar la azul, que de todas formas es algo totalmente esperable, porque siempre, en el 66 no, pero digo, en la mayoría de los enfrentamientos alguno de los dos por lo menos tiene que usar la alternativa. En mundiales las 3 veces que se perdió fue con la celeste y blanca, y las 2 que se ganó fue con la azul. Yo no soy muy supersticioso, pero si a los jugadores les da confianza jugar con la azul me parece perfecto. Y ahí meto rápido la anécdota de color del año 86, cuando Bilardo había detectado que, así como la titular del Lecoq Sportif de ese año era livianita, tengamos en cuenta, a mitad de año en México y en el DF hay más de 2.000 metros de altura y hay smog. Tengamos en cuenta esto. Inglaterra jugó hace poquito en el Azteca contra México y tuvo que soportar esa altura, ese clima y el smog. En el 86, lo mismo. Argentina venía jugando la fase de grupo con la celeste y blanca, tuvo que usar la azul contra Uruguay en octavos de final, un partido durísimo contra un equipo uruguayo que tenía Francescoli, Rubén Paz, El Tano, Nelson Gutiérrez, etcétera, y no había quedado conforme con ese conjunto porque lo veía más pesado que la titular. Y dijo, ya veo que con Inglaterra vamos a tener que jugar de vuelta con la suplente, necesitamos una camiseta livianita. Y él con la tijera fue probando de hacerle agujerito y quería conseguir un modelo distinto de azules que estuviera aireado, que tuviera algún tipo de ventilación, de oxigenación, o que fuera más cómoda para los jugadores argentinos. Lecoq le dijo, mirá, yo te mandé un conjunto titular y un conjunto suplente, ya está, pensemos la época, también hace 40 años era todo muy diferente. Hoy por ahí te tiran la camiseta por la cabeza y está todo bien. En ese momento Argentina contaba con 2 conjuntos. Gente del cuerpo técnico argentino y de la delegación argentina salió por el DF, por ferias populares, a buscar, esto lo cuenta Andrés Burgos muy bien en su libro y está contado en la película, hasta que dieron con un conjunto de camisetas azules que obviamente no eran iguales a las otras, a las que había mandado Lecoq,
pero que hacían las veces que podían servir para el partido contra Inglaterra, que eran mucho más livianas, y le tuvieron que conseguir los números aparte. Eran números medio tipo de la estética del fútbol americano, más grandes, y había que pegarle los números y pegarle el escudo de AFA. Entonces, mujeres que trabajaban en la concentración, en el búnker del seleccionado, que era del Club América de México, ahí era donde Argentina se quedaba, esas mujeres se quedaron a la noche pegando los números, unos números que eran plateados, no blancos. Si ustedes miran el partido de Argentina-Inglaterra, van a ver esos números que son más bien plateados, y pegando los escudos de AFA, que no eran idénticos, eran más alargados, en las camisetas azules que la Argentina utilizó el 22 de junio del 86, el día que Diego hizo el gol con la mano e hizo el gol del siglo. Esa es la historia de las camisetas. Te traigo a otro orden que está vinculado en el 86 y que, si como está marcado en la cobertura periodística, se lo planifica como un partido de alto riesgo en cuestión de enfrentamiento entre parcialidades, hinchas caracterizados. Yo ya dije acá, a mí me parece que hay demasiados hinchas de Racing, con gente que tiene pinta de hincha de Racing. ¿Demasiados tiktokers, decís vos? No, ni siquiera eso, porque eso es un mal que ya lo teníamos que sufrir. No me gozo, me parece una caracterización de una parte, digo, falta otro perfil de hincha en esa cancha. Lo que digo vos querés un perfil más parecido a los del 86, a Pistola Gámez. Sí, ¿qué hay alrededor de eso? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Si hay otros, aparte del conflicto en el 86, otros momentos de tensión entre las parcialidades inglesas y argentinas en estos cruces. Mirá, vos sabés que si bien se habla mucho de lo que pasó en el 86, cuando hubo enfrentamientos entre los hooligans, que para quienes no sepan, los hooligans eran los históricos barras del fútbol inglés, tanto de la selección como de los clubes, y algunos barras argentinos de distintos clubes, incluido, famoso el caso de Raúl Gámez Pistola, que era barra de Vélez y después fue presidente de Vélez, muy querido. Y muy respetado como dirigente también. Y muy respetado como dirigente y exitoso en Vélez. Y hay imágenes, las imágenes que se pueden conseguir de aquella época, de piñas y de peleas por banderas y por ver quién ponía la bandera en qué lugar en el Estadio Azteca. En el 98, si bien no se recuerdan grandes disturbios, este debate estaba a flor de piel porque los hooligans todavía existían. Es decir, quedaba un resabio de los hooligans que hace muchos años... y era en Francia. Dejaron de ser protagonistas de las canchas en Inglaterra. Y en Francia, aparte. Solo tenía que cruzar un túnel. Sí, tal cual. Se jugó en Saint-Étienne, en Francia, y para ellos, de todas maneras, era la época del 1-1 y había muchos argentinos también allá en el Mundial de Francia. En este caso no me imagino un escenario similar. Sí entiendo que tanto la FIFA como las autoridades estadounidenses van a reforzar la seguridad y consideran que es un partido de alto riesgo, sobre todo en comparación a todos los otros, de los más de 100. Hasta ahora se han jugado 100 partidos de la Copa del Mundo, quedan 4. Probablemente es el encuentro que más despierta la atención y las alertas entre las autoridades y entre la propia FIFA. Pero no imagino un escenario problemático. Ahora bien, si vos me lo llevás al terreno del clima que se puede generar, del aliento, de la forma en la que los hinchas argentinos se pueden hacer sentir, o los ingleses, y que esto favorezca a los suyos o intimide al rival, siempre es importante. Creo que en este campo los hinchas argentinos siempre se han destacado, más allá de los perfiles. Creo que va a haber decenas de miles de los dos lados, y me parece que ahí el hincha argentino estamos hablando de dos países muy futboleros. La rivalidad existe y excede lo futbolístico. Me parece excelente lo que dijo Scaloni, y es lo que corresponde que declare el entrenador argentino y lo que declaren los jugadores argentinos. Está claro que para el pueblo argentino Inglaterra no es un rival más. No nos daría lo mismo perder con Inglaterra que contra otro país. A lo sumo podemos poner sobre la mesa el caso Brasil, el caso Alemania, pero no mucho más. Y en el caso de Inglaterra hay una historia detrás, desde las invasiones inglesas, desde Malvinas 1833 y 1982. No hay que mezclarlo con fútbol,
pero está claro que es imposible para los hinchas argentinos desentendernos de lo que representa Inglaterra en términos históricos. Entonces me parece que en ese sentido se reconoce al rival, se lo respeta, se lo identifica como un país recontra futbolero como el nuestro, porque el laburante inglés es mega futbolero, entonces creo que las dos hinchadas se van a hacer sentir muchísimo. Tal vez la Argentina tenga un pequeño plus con eso, por la pasión que nos caracteriza en cualquier cancha. Y espero que así sea y que constituya un elemento más a favor del empuje de los 11 que salgan a la cancha y todos los que entren con la camiseta argentina. Va a ser un partido, te hago la última, muy breve. ¿Vamos de nuevo a la infartoneta o tal vez tengamos, como fue la semifinal anterior, un partido que fue dominado en ese momento por Argentina contra Croacia? ¿Qué pálpito tenés? No me imagino un trámite fácil en ningún momento. Creo que tenemos que estar preparados para sufrir. Probablemente padezcamos cada jugada, tanto por el rival como por la instancia, como por el hecho de que esta selección, con lo que tiene a favor, con lo ganadora que es, por ahí tiene menos luces y menos brillo en el juego, se caracteriza mucho menos por la tenencia de pelota como era en Qatar, y creo que bueno, tenemos que estar mentalizados y ser fuertes, saber que quizás suframos por lo menos los 100 minutos de los 90 más tranquilamente 10 de descuento. Okay, me parece mucho mejor estar mentalizado. Vamos a tener otro infartoneta, según vos. No me imagino un trámite confortable. Perfecto. Agustín Vázquez, Inglaterra, un clásico de 2 ciclos, en la pre-previa de el partido de Argentina-Inglaterra mañana a las 16 horas. Capaz que mañana podemos hablar de nuevo, si querés. Te mando un abrazo, querido. Y ojalá, y pasado mañana, ojalá podamos hablar y festejar. Perfecto. Abrazo grande, Lisandro, gracias.